Un error común que debemos erradicar. Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de La Zona de este domingo 26 de junio del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. Algo que es hasta cierto punto común en las personas, al menos en los ámbitos en los que he podido desenvolverme, es que la gente tiene una visión mágica de la vida. Siempre, y creo que a últimas fechas, más aún, y cuando digo creo no es me imagino, sino viendo el entorno en el que vivimos, las personas están embelesadas con una idea de lo mágico, de lo esotérico, de lo místico, de lo animista, como que en la sociedad en la que vivimos le gusta comer cuestiones que tengan que ver con lo oculto, con lo que habita esferas que ni siquiera sabe bien de qué se trata. Me refiero a a ideas de criaturas de otra dimensión, ángeles, inclusive demonios, no sé, pero es realmente, usted y yo lo podemos notar, por ejemplo, en medios masivos de comunicación como la televisión e inclusive el internet, gente que se hace de seguidores y hasta de dinero, hablando de cuestiones mágicas, de suerte y demás, y la gente lo compra mucho. Su inseguridad buscan saciarla con este tipo de ideas. Y también creo que este tipo de ideas se consumen mucho porque no implican otra cosa más que una pasadita por ese asunto de lo esotérico, de lo mágico, de lo místico, de lo anímico. Todo mundo quiere ayuda desde el plano de lo sobrenatural. Y en nuestra sociedad, decía yo, se consume mucho esas ofertas donde no se tiene más que poner una cantidad de dinero y la ayuda supuestamente se recibirá. Qué triste vivir así. Me encanta a mí mucho, me gusta, me da seguridad lo que la Biblia nos dice, por ejemplo, en el Salmo 20, que el Señor nos envía ayuda desde los cielos, el Dios Todopoderoso. Pero Dios no es un amuleto, Dios no es algo que podamos meterle un dinerito y con eso nos viene a ayudar. Dios no es un amuleto, Dios no es, su presencia y su bendición no son resultado de algunos pases mágicos, como persignarnos o cosas así, ¿no? Dios es la persona con quien debiéramos relacionarnos de manera más constante y transparente. Porque, repito lo que dije hace un momento, Dios no es un amuleto, Dios es Dios. Y nos quiere bendecir desde los cielos, enviarnos. Él así lo ha hablado. Dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde, pero no como resultado de verlo como algo mágico, sino de entregarle nuestra vida. Voy a leer un pasaje triste en la historia del pueblo de Israel, pero que nos servirá mucho para aclarar
nuestra percepción que tenemos de este asunto, usar a Dios como muleta en los problemas, y espero que nos lleve a corregir para hacer las cosas de manera correcta, si es que queremos, si de veras queremos la bendición de Dios. Dice primero de Samuel 4, del 1 al 11. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien estaba entronizado entre los querubines. Los hijos de Eli, Ofni y Fines también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre, nunca antes hemos enfrentado algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los 2 hijos de Eli. Hasta aquí la lectura en la Biblia. Qué triste. El pueblo, precisamente el pueblo que había experimentado la presencia de Dios y que los había sacado victoriosos sobre los egipcios, haciendo milagros y proezas, ahora quiere usar a Dios como un simple amuleto. Era un pueblo, ya lo hemos leído por bastante tiempo, mientras leímos todo el libro de los jueces. Cada quien hacía lo que quería, no obedecían a Dios. Inclusive el profeta Elí, el sacerdote Elí, ya lo hemos visto, cómo vivían él, sus hijos. Había una corrupción, una degradación tremenda. Pero eso sí, querían la bendición de Dios en la batalla. ¿Y por qué no? Hay que traer el arca de Dios, el arca que el Señor les dijo que construyeran para que recordaran la presencia de Dios en medio de ellas. Y llevémosla al campamento, al frente de batalla, cosa que Dios nunca había dicho o no les había dicho que hicieran. Pero ellos lo realizaron así porque les pareció un buen amuleto. De entrada les parecía estar sirviendo el ejército filisteo, se asustó. Pero no es así, Dios no bendice de esa forma. Otra vez, Dios no es amuleto. A Dios no lo manipulamos nosotros. Si en nuestro caso, vamos a nuestro caso, a nuestro entorno, si en nuestro caso alguien nos ha hecho pensar que hacer una simple oración o tener una Biblia en la casa o ir de repente a la iglesia es lo único que necesitamos para cuando necesitemos a Dios, Él haga lo que nosotros le pidamos, pues nos ha estado engañando. Y si nosotros lo hemos creído, entonces estamos creyendo de manera equivocada. Estamos comprando, nos han engañado y estamos comprando espejitos, cuentas de cristal. Dios no es ningún amuleto y eso es algo que tenemos que corregir en nuestra vida. Un error muy común, pero que nosotros deberíamos erradicar de nuestra vida. Dios es Dios y Él quiere todo de nosotros, porque también nos ha dado todo. No es que quiera darnos todo, ya nos dio todo, inclusive nos dio a su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo reflexionaba de esta manera: si a su propio Hijo no se lo quedó, ¿cómo no nos da también con Él todas las cosas? Pero se trata de que le entreguemos toda nuestra vida, que lo sigamos todo el tiempo, todos los días, a cada momento, que le permitamos que inunde nuestro pensamiento, precisamente que le permitamos
cambiar nuestra manera de pensar y erradicar de nuestra vida errores que la gente cree, no porque toda la gente lo crea, así ha de ser. Queridos hermanos y amigos, Dios no es un amuleto. Si estamos vivos, vivamos y erradiquemos esta idea equivocada de nuestra cabeza y vivamos tomados de Dios. Que el Señor nos llene y nos lleve por donde quiera, con su ayuda, con su amor, con su bondad, con su verdad. Que nos dirija, que desistamos del pecado. Como todos ya lo sabemos, y si no lo sabía se lo digo, que comencemos por pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, entregarle nuestra vida a Él, creer en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz a favor nuestro, que le pidamos al Señor que nos dé vida eterna y de ahí en adelante que hagamos lo que Él nos diga. Erradiquemos este común error de nuestra mente, que Dios está a nuestro servicio y que solamente necesitamos usarlo como un amuleto y Él obrará. Claro que oramos por la gente que nos pide oración. Y oramos por esa gente y al mismo tiempo cuando nos pida que oremos por ellos le deberíamos decir, acércate al Señor, entrégale tu vida porque es el único lugar verdaderamente seguro. Amén. Señor, ¿qué error cometieron estos hombres? ¿Qué error cometieron estos hombres? Su error les costó caro, una derrota mayor que la primera. Señor, no permitas que nosotros cometamos ese error, Señor, ayúdanos, síguenos hablando como hoy, pero también ayúdanos a tener un corazón obediente, sencillo y que haga tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús, porque de otra manera, ¿de qué sirve que sepamos de ti? ¿De qué sirve que tengamos una Biblia? ¿De qué sirve si seguimos con ese terrible error de creer que eres simplemente un amuleto para la vida, cuando lo que tú eres y el único lugar que tú aceptas es el Señor, el Rey de nuestra vida? Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Síguenos cuidando como hasta hoy, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Ya lo sabes, si esto ha sido de bendición para usted, nos encontramos por este mismo medio, si Dios quiere, el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para usted, compártalo, por favor. Dígale a la gente que nos puede encontrar también en YouTube, tecleando el devocional de la zona en el buscador de esta red social. Que Dios les bendiga. Amén.